Yo tenía 11 años cuando me llevaron. Ellos se dieron cuenta de dónde me había escondido yo, que era como un montecito. Llegaron donde yo estaba, me taparon con las camisas de unos uniformes, una gorra para que no me reconocieran y me subieron en una lancha. Ese es el último recuerdo en libertad. De una menor de edad que terminó reclutada por el grupo del ELN en Nariño. Y que pasó su infancia patrullando por grandes campos de siembras de coca. Es uno de los más de 16.800 niños que actualmente se encuentran reclutados en estos grupos armados. Que la verdad de manera ilegal, a la fuerza, a las malas, los reclutan y están obligados a empuñar armas en el país, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. Por su parte, diversas fuentes de la Fiscalía, al realizar ciertas investigaciones, es la entidad encargada de judicializar a estos responsables de las problemáticas que están generando en esos menores. Señalan que las cifras pueden ser más altas, pero ¿saben? Hay un problema. El problema es que los menores que han salido no denuncian, pero también en las zonas donde siguen viviendo estas personas, estos verdugos, hacen que sea muy difícil tener un dato exacto, para así poder acercarse más a la realidad que está viviendo nuestro país y poder tener procesos penales contra estos victimarios. Pero, ¿y qué es el reclutamiento forzado? En los organismos internacionales y nacionales no se tiene una definición legal de qué es reclutamiento forzado. Entonces, podríamos decir que este término hace referencia a la vulneración de los derechos que se tienen resguardados por la Constitución Política y el Código de Infancia y Adolescencia. El Estado colombiano, mediante la Ley 12 de 1991, ratificó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. El artículo 39 de esta ley obliga a todos los estados a tomar las medidas para promover tanto una recuperación física, psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación, abuso o tortura, tales como su utilización en el conflicto armado. En lo que va de la historia colombiana, hay 3 grupos que se han caracterizado por el reclutamiento de menores en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida como FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y por último el paramilitarismo. Las FARC fueron creadas en el año 1964, son la guerrilla más vieja del mundo y fueron creadas por Antonio Marín, conocido en combate como Manuel Marulanda Vélez. Su antecedente se da como una forma de autodefensa contra la persecución hacia los campesinos. El ELN fue creado en 1964. Sus fundadores fueron 2 sacerdotes, Camilo Torres y Manuel Pérez. Se da por una corriente nacida alrededor de la Iglesia Católica y de partidos políticos tradicionales de izquierda. Se inspiran en el Che Guevara y su ideología consiste en promover la solución de las necesidades sociales de la población. Los paramilitares, generados por las Autodefensas Unidas de Colombia, tienen su origen en el año 1980. Se relaciona con la acción de grupos armados de extrema derecha, cuyo fin era combatir a la guerrilla colombiana, apoyando de esta forma al Ejército Nacional y a agentes estatales. Para esta problemática tenemos 2 organizaciones más importantes. Una es la UNICEF y la segunda es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La UNICEF
trabaja conjuntamente con el Estado colombiano y la sociedad civil con el objetivo de prevenir y responder a todas las formas de violencia física, sexual, psicológica contra los niños, niñas y adolescentes. La segunda organización más importante en el Estado colombiano es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien centra sus esfuerzos en el apoyo a la construcción de entornos protectores para que los niños, niñas y adolescentes vivan libres de violencia entre familias, escuelas, comunidades. Además, promueve la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas para que sus derechos sean restablecidos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lidera un plan de acción del Gobierno Nacional para prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales y brindar una respuesta coordinada e integral en cada uno de estos territorios que han sido vulnerados por estos grupos armados. Tanto la Fiscalía como la JEP, que tienen casos en reclutamiento infantil, cuentan con testimonios de cómo dentro de las filas de los grupos armados menores han sido violentados física y emocionalmente. Hay incluso registros de menores que se han suicidado, muchas veces siendo víctimas de abuso sexual. Y en las niñas, aparte de ser abusadas, se les exige que aborten, fusilados por cometer alguna infracción, desaparecidos y torturados. Así que por esto nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuál es el impacto psicosocial en todos estos niños? Ellos pueden presentar alteraciones como retraimiento, ansiedad, depresión, problemas de conducta, problemas de atención y problemas de concentración. Para Nira Kaplansky, una experta en trauma y más enfocada en el tema del reclutamiento en niños, entre el 80 y el 95% pueden sufrir al menos 2 de estas reacciones. Paranoia, retroceso del aprendizaje, temor a bañarse o vestirse frente a alguien, juegos violentos, incontinencia, insomnio, pesadillas, apatía y agresividad. Pero ¿cuáles serían las afectaciones psicosociales? Se destacan por alteraciones del pensamiento, retraimiento, ansiedad y depresión, problemas en la sociedad, problemas de atención y de concentración. En cuanto a la edad de reclutamiento, oscila más o menos en promedio a los 13 años y su desvinculación más o menos a los 17 años. En definitiva, podemos decir que esto es algo que no sabemos si va a acabar o no. Son cifras demasiado tristes, son situaciones demasiado difíciles para niños tan pequeños. Para esto, siempre brindémosle apoyo a nuestros niños, brindémosles las oportunidades que pueden tener, un mejor estilo de vida, una muy buena educación y sobre todo muchísimo amor.